Y nuestro siguiente ponente nos va a hablar justamente de estas acciones y de estos muy importantes manifiestos en favor de la educación católica, hoy, en el presente y hacia adelante. Y les quiero presentar al hermano Ernesto Sánchez Barba, con una larga trayectoria educativa y de comunidad religiosa. Él es licenciado en Ciencias Religiosas, estudió la maestría en Pedagogía Vocacional en la Universidad Salesiana en Roma. Fue profesor de primaria, de secundaria, de bachillerato, es decir, sabe perfectamente de qué estamos hablando a la hora de aterrizar valores y de formar en ética y de formar en moral a nuestros estudiantes. Coordinador de pastoral juvenil y vocacional y muchos cargos de consejero, de asesor. Hoy ocupa la titularidad, es el superior general de los hermanos maristas en Roma. Démosle la bienvenida al hermano Sánchez Barba. Don Ernesto, bienvenido y muchas gracias. Es un gusto que esté con nosotros. Muchas gracias. Muchas gracias. Bienvenido. Muchas gracias. Boa tarde aos participantes do Brasil. Good afternoon to those from the United States. Y buenas tardes a todos de habla española. Y antes de comenzar, creo que yendo casi al final de este bello e importante encuentro, nos hablaba Rafael hace un momento de la interioridad y noté que en el grupo había un interés sobre ello. Los voy a invitar, nos vamos a poner de pie un minuto con los pies bien puestos, respirando profundo. Si alguien quiere quedar sentado puede hacerlo, pero creo que de pie nos ayuda también a estirarnos. Creo que todos sabemos y damos la indicación de cómo nuestro cuerpo tiene que estar tranquilito, respirando profundo, aun con el tapabocas que nos estorba un poco, pero bueno. Los pies bien puestos, nuestra columna derecha. Y los que deseen cierran sus ojos, si no los puedes dejar abiertos. Y en unos segundos, un minuto, te voy a pedir que trates de escuchar tu corazón. ¿Por qué estoy aquí? ¿Y qué me llevo de estos 2 días? Y pedimos que sea el Espíritu el que nos transmita esta parte final. Nosotros estamos solo como mediación. Así que tranquilamente nos sentamos y vamos a tratar de escuchar al Espíritu. Es hora de mirar hacia adelante con valentía y esperanza. Es lo que dijo el Papa Francisco en su pequeño video en el que invitaba al pacto educativo. Y decía que nos sostenga la convicción de que en la educación se encuentra la semilla de la esperanza. Y me encantó esta mañana escuchar esto mismo de la voz de un niño después de la comunión. Me impactó. Yo creo que la experiencia de este congreso, muy bien organizado por la Confederación Interamericana de Educación Católica, nos ha ofrecido la ocasión de reflexionar sobre los futuros de la educación, motivándonos a mirar hacia adelante con valentía
y esperanza. Yo agradezco mucho la invitación para estar aquí. Cuando llegué, pues estuve un día antes en una reunión con Edelvives, la Fundación Edelvives, las demás editoriales maristas, la de FTD de Brasil, la de Argentina, la GRAM, y me emocionó ver cómo se estaban metiendo, sobre todo Edelvives y la Fundación, en esto. Me dio mucho gusto y de alguna manera pues me siento parte también de ellos, de estas editoriales maristas. Y yo quisiera subrayar ahora básicamente 4 puntos, 4 ideas. El texto lo tendrán, lo he compartido y lo podrán tener. No lo voy a leer todo, pero voy a tratar de irme a las ideas clave, porque ya también ha sido un día con muchas ponencias. Bueno, pues lo primero, ¿cuántas cosas podrán llevarse a cabo en un futuro próximo si este grupo de 1,200 participantes de tantos países de América nos vamos convencidos de corazón de que vale la pena seguir apostando, pero apostando con nuestra energía y nuestra pasión, por una educación que aporte un continuo sentido de transformación de las personas, desde luego en nuestro continente, pero digamos que en el mundo. Ustedes saben que en América pues tenemos un buen número de escuelas católicas, muy organizadas prácticamente por congregaciones religiosas, por las diócesis, algunas también particulares, y vemos cómo va aumentando considerablemente el número de laicos y laicas comprometidos en la educación. Yo diría, son la gran mayoría, y aquí están también muchos de ellos presentes. Entonces yo digo que vamos ya dando algunos pasos, hemos aprendido a caminar juntos, pero nos falta mucho, creo yo. ¿Cuánto más podríamos lograr fortaleciendo si logramos más unidad y más trabajo en red? No nomás de encontrarnos y qué bonito, y una buena comida mexicana y una buena música, y un buen tequila, por cierto. No basta. ¿Qué más? Porque yo creo que tenemos la capacidad de crear sinergia, convencidos de que el todo es mayor que la suma de las partes, y por lo tanto se da un rendimiento mayor o una mayor efectividad que si se actúa por separado. Pero estaba pensando que lo que nos podría ayudar a comprometernos mejor, personalmente y como grupo, va a ser si miramos en profundidad y nos preguntamos de dónde nos viene esta convicción sobre la misión de la Escuela Católica en el mundo. Y yo creo que el punto clave está en que llevamos a cabo una misión porque nos sentimos enviados. Somos enviados, es comprender que realizamos una misión de servicio y que es la misión de Dios. Bueno, pues dicho en palabras de nuestro querido San Óscar Romero, el reino no solamente está más allá de nuestros esfuerzos, sino que trasciende nuestra visión. Quizá nunca veremos los resultados finales, pero ahí está la diferencia entre el maestro de obras y el albañil. Somos albañiles, no maestros de obra, ministros, no mesías. Somos los profetas de un futuro que no es el nuestro. Yo pienso que sentirnos enviados nos lleva a vivir más fácilmente la comunión y la inclusión, abrazando la diversidad, mirándola más como una riqueza y no tanto como una amenaza. De lo contrario, atentos, al olvidar que somos enviados, podríamos fácilmente caer en la tentación de sentirnos dueños y señores, de donde se desprenden actitudes egoístas que nos llevarían, por ejemplo, a tratarnos unos a otros, aún entre escuelas católicas, en plan competitivo y vencedor. Es triste ver que en muchos lugares nos vemos entre escuelas católicas más en competencia que unidos en la misma misión y enviados por el mismo Señor. O la tentación de ejercer la autoridad más como poder que como servicio.
y a descentrarnos finalmente del objetivo principal de nuestra misión educativa que tenemos como escuela católica. Yo creo que el mundo de hoy nos está pidiendo otra mentalidad. Pero si yo no me siento enviado, tú no te sientes enviado a la misma misión de Dios, eso no va a suceder. Por lo tanto, para caminar juntos se hace necesaria una mirada misericordiosa y reconciliadora, que nos haga capaces de superar malentendidos o historias pasadas, sanar heridas, y que favorezca la unidad a partir de nuestra fragilidad y de nuestra vulnerabilidad. Yo creo que hoy más que nunca nos está uniendo la vulnerabilidad, porque nos sentimos vulnerables. Y el poder decir, nos podemos juntar y unir, ahí está la fortaleza. Yo pienso que como escuelas católicas contamos con un potencial importante, cuyo aporte todavía es significativo en nuestros días. Intentamos unir fuerzas ¿para qué? Para enfrentar los desafíos que se nos están presentando en estos tiempos. Por ejemplo, ser capaces de crear sinergia a través de redes en las mismas escuelas, entre las mismas escuelas católicas. Yo les puedo contar que justo en nuestro instituto acabamos de lanzar la red hace unos meses. Aquí está el hermano Beto Rojas, que es el director general. 600 colegios. No está siendo fácil. Y son escuelas maristas, de los hermanos y laicos maristas. Pero está dando ya un fruto. Si eso lo pudiéramos ir haciendo más y más. Con La Salle estamos teniendo ya obras comunes, comunidades comunes. Yo acabo de estar justo al inicio de su capítulo general que se acaba de terminar. Con las otras ramas maristas, desde luego. Pero puedo decir que en muchos países me doy cuenta de lo que ya se están haciendo en común con otras congregaciones. Tenemos esa capacidad. ¿Qué nos frena? ¿Qué nos detiene? Es la invitación que nos hizo también con el pacto educativo. Y dice, hoy más que nunca es necesario unir los esfuerzos por una alianza educativa amplia para formar personas maduras, capaces de superar fragmentaciones y contraposiciones y reconstruir el tejido de las relaciones por una humanidad más fraterna. Bueno, todo esto lo han leído ustedes y lo podremos leer después. Pero se me estaba ocurriendo que tenemos que empezar por nosotros, los que estamos en el liderazgo. Y si eso no sucede, impacta también. Impacta si sí sucede e impacta si no sucede. Los líderes. Y tenemos que ir así, como la levadura en la masa. Bueno, segundo gran tema o idea, esto. A ver, ya no cabinó. ¿Qué pasó aquí? Ahí está, me equivoqué de botón, ya está. Somos sembradores de esperanza. Bueno, pues en un mundo turbulento, que yo no me voy a poner a repetir lo que hemos oído 2 días, estamos invitados hoy, yo diría, con cierta urgencia, a unir más esas fuerzas en el campo educativo. Y sobre todo, a humanizar la educación. Eso significa poner a la persona en el centro. Lo sabemos ya, ¿verdad? Y también, pues esto viene del último congreso que hubo también en Roma, con todo este tema de humanizar la educación. Bueno, una pregunta que se me ocurre. ¿Creemos profundamente en el valor y en la actualidad del aporte que podemos ofrecer a la Iglesia y al mundo desde la educación católica? Porque entonces si creemos que es semilla de esperanza, la semilla tiene que entregarse y morir. Y ahí es donde la puerca tuerce el rabo, decimos los mexicanos y algunos más, ¿verdad? O sea, donde se atora el asunto. ¿Por qué? Porque pues no soltamos. Y yo digo que estamos también muy conscientes de estos tiempos que vivimos, con crisis a diversos niveles. Pero también hay brotes de solidaridad, de esperanza. El problema es que estos últimos casi no tienen publicidad. Pero basta que usted me diga todo lo que hace en su escuela, la solidaridad que viven y que no se sabe, que queda casi anónimo. Hay muchos brotes de solidaridad en este tiempo turbulento, incluso de pandemia y todo lo que viene, ¿no? Y es curioso porque decía que en un momento de crisis la sociedad necesita voltear a ver algún faro por ahí, o una baliza orientativa. Baliza, bueno, ese que pone los coches de la policía, ¿verdad? Un faro
el cual puede acomodar cierta guía, ¿no? Y quiero recordar aquí a un autor que se llama José Laguna, y dice, bueno, se refiere a este fenómeno de la rapidación que el Papa Francisco denuncia como el mal de nuestro tiempo, dada la continua aceleración de los cambios de la humanidad y del planeta. Y menciona que dicha rapidación le ha creado un problema digestivo a la escuela. Este autor dice, en sus aulas se está produciendo una ingesta desproporcionada de conocimientos instrumentales que provoca una bulimia escolar enfermiza, incapaz de colmar las expectativas que la sociedad y el mercado proyectan sobre el aula. Y dice, al tiempo que se agudiza la desnutrición de aprendizajes sapienciales que arrastran a la educación hacia una anorexia de sentido. Me gustó mucho esto. ¿Cómo equilibramos? Sin duda que hay que ir con las mejores tecnologías, hay que ir al último grito. Además, nuestras escuelas, pues si no compiten bien, digamos, en la sociedad, se caen. Sí, pero atención, que no nos pase la anorexia de sentido, lo que realmente va a darle a nuestros alumnos un futuro. Es preciso llevar a cabo la lectura de los tiempos, especialmente anclados desde la fe, digo yo, y la esperanza. Bueno, yo pienso que el futuro de nuestras escuelas católicas dependerá de su capacidad de adaptación a los tiempos nuevos, promoviendo la innovación, conectando mejor con las nuevas generaciones. Pero favorecer entre los alumnos el preguntarse no tanto ¿qué soy capaz de hacer y dónde mis capacidades serán más rentables y ganaré más dinero? No, sino ayudarles a que se pregunten ¿qué soy llamado a hacer? ¿Y a qué proyecto voy a servir? Y para favorecer esto, pues la escuela tiene que agarrarse de la historia. Tenemos una experiencia fuerte para poder ayudar en eso. Sabemos que no siempre hemos respondido fielmente a nuestros objetivos como escuela católica. La invitación constante es a redireccionar nuestras opciones, de manera que nuestras obras educativas proclamen con dignidad ese nombre de católicas. Primero es católica y luego ya viene el segundo apellido. Marista, salesiana, jesuita, bueno, todos los nombres que se nos ocurran, ¿verdad? Pues sigamos haciendo de esta escuela una semilla de esperanza. Yo a veces me pregunto, los alumnos que nos llegan y los papás que los envían, ¿será de veras porque los quieren enviar porque es una escuela católica donde les vamos a ayudar a favorecer la interioridad y el servicio? No, 90 y pico % yo creo que no. Yo tengo muchas escuelas en las que las visito, en África, aquí y allá. Tienen una fama y los hermanos me dicen, esta está calificada ahorita como la mejor del país. Le digo, ¿la mejor en qué? Es que todos nuestros alumnos entran a la universidad. Y luego les hago la otra pregunta, ¿no? Recuerdo un sobrino mío, en el colegio mismo, donde incluso yo estudié, el Cervantes de Guadalajara. Me lo encontré en Roma ya en la universidad, me fui a visitar. Y bueno, estuvo con la comunidad, veía la oración y me dice, oye tío, ¿por qué no me enseñas a orar? Y le digo, oye, que tú acabas de pasar 12 años en el colegio marista. Bueno, sí rezábamos, pero yo siento que no sé orar. Yo me decepcionaba por dentro y encima era mi sobrino, ¿verdad? Bueno, por poner ejemplos, pues sí. Bueno, entonces, estos alumnos, estas familias que vienen a nuestros colegios, atención, quizá vienen por otra razón. Nuestro arte está en que teniéndolos, porque los tenemos, les ayudemos a reencontrarse, a sentirse amados incondicionalmente por Dios, a ser capaces de servir, una sociedad que no invita a servir, etc. Ese es el arte de la educación. Bueno, vamos al otro punto. Yo digo que también, ya un poquito sobre el pacto, ¿verdad? Construimos con los niños y jóvenes un rostro participativo de escuela católica. Se trata de poner en el centro de todo proceso educativo a la persona, como lo dijimos ya, de escuchar la voz de los niños, adolescentes, de los jóvenes, de fomentar la participación de las niñas y de las jóvenes, de abrirnos a los más vulnerables y marginados. Todo está esto en lo del pacto, ¿eh? Bueno, yo tuve la ocasión, un privilegio de estar en el 2018 en el sínodo
de los jóvenes, del discernimiento vocacional. Bueno, fue una experiencia muy bonita. Había 40 jóvenes de todo el mundo. Y puedo decir que su presencia y la experiencia en directo, estuvieron en todo, estaban los 200 y tantos obispos, los 10 superiores generales, otras 8 o 10 religiosas, algunos laicos y 40 jóvenes, los 24 días, en todas las sesiones. Yo me decía, pobrecitos, ¿verdad? Pues aguantando todas las conferencias. Bueno, yo puedo decir que el proceso que viví en el momento, a lo largo de esos 20 días, sobre todo en los grupos, actitudes que yo notaba además de algunos de los adultos, no digo de quién ni de qué tipo, hasta de rechazo, como diciendo, ¿qué hacen aquí estos jóvenes? Este papa, ¿qué se le ocurre eso? Y ver en 3 semanas la diferencia. Recuerdo un caso, una de las chicas puso una propuesta muy interesante, muy buena, y inmediatamente uno de ellos responde, ¿tú qué sabes de esto? Y no apoyó. Yo por dentro me moría de rabia, decía, hombre, déjala al menos hablar, ¿no? El mismo que le dijo eso la primera semana, la tercera semana necesitábamos poner una de las propuestas para el sínodo como grupo, pero se necesitaba que fuera un sinodal. Ella no podía porque era invitada. Y dice, bueno, yo tengo esta propuesta, pero habría que redactarla y ponerla. Y ese mismo le dice, yo la asumo y la pongo en mi nombre. Fue impresionante. ¿Qué pasó? La experiencia directa de estar con ellos, de la escucha. Y ahí fue donde empezamos a pensar, es que hay que pensar en una iglesia, no tanto decir la iglesia y los jóvenes, quitemos esa ahí. Es que los jóvenes son la iglesia. Una pastoral para los jóvenes, no, es una pastoral con los jóvenes, etcétera, ¿no? Pues todo eso fue un desarrollo del sínodo que ustedes habrán leído ya, sus documentos. Y en mi intervención en la asamblea, aquí son bien generosos, me dieron 30 minutos, ahí te dan 4 minutos. Y al cuarto minuto te empiezan a aplaudir, pero no por lo que dijiste, sino para que te calles, ¿no? Y bueno, te la tienes que leer, releer, ensayar. Y bueno, ¿qué dije en mi intervención? Pues dije, mire, al Papa y todos ellos, dije que en nuestros días necesitamos situarnos humildemente, más como discípulos que como maestros, buscando co-crear mano a mano con los jóvenes el sueño de Dios en su vida de ellos. Porque yo les decía, ¿ustedes creen que los jóvenes entienden las palabras que usamos cuando hablamos de discernimiento vocacional? Mucho de eso ya no nos entienden. Necesitamos renovar el lenguaje, necesitamos nuevas palabras que conecten con ellos. Y es necesario conectar y sintonizar con las nuevas generaciones y sus necesidades vitales, con mirada positiva, encontrando los lenguajes adecuados y comprendiendo el propio contexto. Bueno, ustedes saben que el pasado mes de octubre se ha lanzado en la iglesia este proceso sinodal. Y a mí se me ocurre decir que la escuela católica vive la sinodalidad, ya que es una excelente plataforma para el diálogo, la escucha y las propuestas creadas por comunidades educativas que integran la fe y la vida. Desde la escuela católica se tiene la oportunidad de ofrecer espacios de escucha a los alumnos y educadores, así como a los padres de familia. Tenemos la plataforma ideal para este camino sinodal que nos está invitando el Papa Francisco. Yo creo que el proceso sinodal también nos podría, este año y medio, como ayudar a revisar nuestras estructuras. Por ejemplo, en alguna de nuestras estructuras incluimos a los alumnos, aún en la parte decisiva. Es momento de pensarlo. O empecemos por la participativa. Nosotros en nuestro último capítulo general trajimos un grupo de 30 jóvenes. Estuvieron 3 días reunidos y 1 con nosotros. Y el día que ellos vinieron a dirigir al frente el capítulo, vino un joven y otro, y ellos dirigieron el capítulo general con los casi 120 que estábamos ahí. Primera vez en la historia que en un capítulo general de una congregación los jóvenes estaban al frente dirigiendo la jornada entera. Y nos cambió la perspectiva, porque hay la experiencia de contacto. Bueno, que ojalá estos procesos nos permitan eso, ¿no? Yo diría también en el sentido de abrir más una participación activa, y sobre todo, lo voy a insistir, porque es muy valioso el aporte de la mujer en la iglesia y desde luego en la educación católica.
en la línea de presencia activa y entregada en el acompañamiento de los niños y jóvenes. Tenemos aquí un campo importante que descubrir y valorar. Yo creo que lo podemos hacer más. Basta que vean aquí y en sus escuelas cuántas mujeres están tan dedicadas. Y una iglesia que apenas parece que abre la puerta. Ojalá este proceso sinodal nos permita reconocer de corazón y estructuralmente todo ello, ¿no? Bueno, y el último punto antes de concluir. Bueno, una escuela que educa y nos educa para acoger a los más vulnerables y marginados, que es uno de los puntos del pacto educativo. Y para ello pues hago esta cita de la Laudato Si, que también nos habla como muy claro, ¿no? Un verdadero planteo ecológico se convierte siempre en un planteo social que debe integrar la justicia en las discusiones sobre el ambiente para escuchar tanto el clamor de la tierra como el clamor de los pobres. Esta forma tan integral que el Papa nos está invitando es fabulosa, ¿no? Hubo un libro por ahí que se llama Luces en el Camino, Pacto Educativo Global, seguro lo han conocido, y nos invitaron a muchos de nosotros a participar. Entre ellos, pues se me ocurre citar al hermano Robert Scheller, del Superior General, que acaba de terminar con los hermanos de La Salle, ahora es Armin Luistro, ¿no? Yo estuve ahí al inicio de su capítulo, con Robert pues hicimos un caminar de 5 años, estando los dos como superiores. Y dice él, no podemos permitirnos el lujo de ignorar la crisis educativa, inhibiéndonos o tratando de abordarla con programas no suficientemente articulados. Yo creo que en Latinoamérica somos conscientes que hay muchos países con grandes zonas de pobreza, ¿o no? Y yo admiro, para empezar, a todos ustedes y de sus congregaciones o de sus diócesis que están trabajando en directo con esas obras de los marginados. Chapeau, como dicen los franceses, admiración. Viviendo una vida tan sencilla, con los mínimos medios, qué tecnología ni qué nada, es que no tienen ni electricidad en esa escuela. ¿Qué hacemos? Pues póngales el Google, sí, póngase el Google, pues primero póngales la batería, ¿verdad? Bueno, y fíjense que esto nos viene de experiencia. Por ejemplo, ¿quién de ustedes es exalumno de una escuela católica? Yo en mi caso lo soy, pero la mayoría de ustedes que estudian en escuela católica, como alumno o alumna, ¿qué te dejó? ¿Qué te dio? Yo soy exalumno del Colegio Marista de Guadalajara y puedo decir que sobre todo en el bachillerato se nos invitó a experiencias de solidaridad. Cada sábado íbamos, un grupito dábamos catequesis y otro grupito a construir una escuela. No sé si se ha caído la pobre escuela, pero la construimos nosotros, los de prepa. Eso me marcó, incluso vocacionalmente. O sea, que por un lado con los que ya tenemos y que a veces no son los más pobres, ¿cómo ayudamos a que ellos sean puente y conciencia solidaria? Y también, ¿qué hacemos con aquellos alumnos que sí tenemos y, por ejemplo, viven otro tipo de pobreza, como es la soledad, la marginación? Pues ahí tenemos toda una tarea. Y el documento de la Iglesia Católica sobre la identidad de la Iglesia Católica dice que prácticamente todas las escuelas católicas nacimos de un fundador que tuvo una intuición de responder a las pobrezas. Entonces, pues de alguna manera, el carácter distintivo de las escuelas católicas es su ser escuela para todos, especialmente para los más débiles. Y bueno, pues quiero concluir. Este San Marcelino Champagnat, en la estatua que está justo en el Vaticano, el Papa Francisco sale de su Santa Marta, de su casa cada vez, y es la estatua que ve así de frente. Porque nosotros para entrar es un problema, porque hay que pedir 20 permisos para poder entrar a tomar la foto, ¿verdad? Bueno, pues Champagnat, lo saben, un joven de 27 años, sacerdote, que lee los signos de los tiempos y funda una congregación educadora. Entonces termino algo que nos dice el Papa acabamos de tener una audiencia con él, la conferencia general, y el Papa dice: San Marcelino Champagnat supo mirar más allá y supo enseñar a los jóvenes a mirar más allá, a abrirse a Dios, a los horizontes del amor según el Evangelio. Y dice también, nos lo recuerda, siguió por el ejemplo de la Virgen María, la buena madre, como él le llamaba, porque era una mujer sencilla de un pueblo periférico
pero su corazón miraba más allá. Bueno, pues yo termino con la pregunta: ¿qué retos implica mirar más allá para nosotros en la educación de América en nuestros días? Y se me ocurre como una manera de decir, hagamos juntos ese mirar para lograr una mejor mirada. Y se me dicen que una especie de manifiesto, pues las 4 ideas clave que les traté las pongo ya como síntesis final. Nos manifestamos a favor de la educación católica en el presente y en el futuro. Enviados juntos en misión, somos sembradores de esperanza. Construimos con los niños y jóvenes un rostro participativo de la escuela católica que educa y nos educa para acoger a los más vulnerables y marginados. Miramos más allá para mirar más allá. Muchas gracias. Justo, Justo. Justito. 30. Impecable. Muy bien, hermano. Un honor tenerlo con nosotros. Gracias. Muchas Muchas gracias a ustedes. Bienvenido. Muchas gracias.